Desde Unidad Materno-Fetal nos sentimos complacidos por la invitación y participación en el Congreso Nacional de Ginecología Obstetricia dirigido hacia médicos generales que se desarrolló en la ciudad de Santa Marta, agradeciendo a la Federación Colombiana de Ginecología Obstetricia por esta invitación. Bueno, buenos días para todos. De antemano agradecerle, uno, la presencia de ustedes aquí y dos, a nuestro presidente de FECOLSOP y todos los directivos por la invitación y la oportunidad de estar acá. El doctor lo decía muy bien, nosotros tenemos que generar impacto desde antes de que nuestras pacientes estén embarazadas. Lamentablemente en eso tiene que estar dirigido hoy la atención de nuestras pacientes. Perdón. Es lindo esto, tener mamá y bebé completamente sano en casa, y en eso trabajamos todos los días nosotros, ustedes, en que tengamos mamás y bebés sanos en casa. En el marco de la reducción de la mortalidad materna venimos haciendo eso, reducción de la mortalidad materna, ¿cierto? El año pasado, lo decíamos, 43.8 muertes por 100.000 nacidos vivos, una tasa muy baja de mortalidad materna. Quiere decir que las estrategias de la reducción de aceleración de mortalidad en Colombia vienen generando impacto, ¿sí? Eso, bueno, lamentablemente aumenta la tasa de morbilidad materna extrema, estamos notificando mucho más, estamos inclusive haciendo mayores estrategias para reducir esa morbilidad materna, ¿cierto? Y dentro de esas estrategias está la atención postparto. Y es que todas nuestras pacientes después de un evento obstétrico deben salir a su casa con un método de planificación de largo plazo, de larga duración. La intención no es un embarazo en 1 año ni en 2 años. La intención es que esa paciente planifique el nuevo embarazo porque presentó una complicación grave en esta gestación. Y adicional a eso, nosotros debemos hacer vigilancia durante el primer año después del nacimiento de ese recién nacido. Y es obligatorio que lo hagamos. Y obligatorio preguntar a la paciente si está haciendo el método o no de planificación familiar. Eso, la estrategia es obviamente reducción de la natalidad. Y adicional a eso, lo más importante es que siempre esa paciente debe recibir consejería de preconcepción en una nueva gestación. Y en eso está dirigida la charla de hoy. Lo primero es que nosotros tenemos que garantizar a nuestras pacientes el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y a veces no lo hacemos porque muchas tocan la puerta y dicen, buenas, vengo a una preconcepción, y en la EPS la miran como, ¿preconcepción? ¿Y eso cómo hago? ¿Quién la atiende? ¿A dónde la mando? ¿Cierto? Porque es completamente extraño para nosotros. Antes hacíamos promoción y prevención de la salud y la cita preconcepcional estaba ahí, en atención primaria. Hoy es muy raro ver una paciente que llegue y generalmente a mí me llegan es, hola doctora, es que yo quiero quedar embarazada. ¿Quién te mandó conmigo? No, el médico general me remitió. Ah, bueno, excelente, ¿cierto? Pero tenemos que lograr que nuestras pacientes entiendan que es un derecho para ellas acceder a los servicios de salud y que es un deber de nosotros enviar a nuestras pacientes en edad reproductiva a tener acceso a sus servicios de salud. En el mundo, la prevalencia de las citas preconcepcionales o de la consulta preconcepcional, realmente hay pocos artículos y pocas revisiones, y lo que dice realmente que la prevalencia es supremamente baja. Solamente el 18-45% de las pacientes acceden a los servicios preconcepcionales, y generalmente son pacientes que ya tienen una condición crónica, que dicen, yo estoy enferma, tengo una condición grave, creo que me puedo poner más grave si me embarazo, y van a la consulta. Generalmente pacientes diabéticas o hipertensas son las que más consultan a esa preconcepción, pero es muy bajo el porcentaje. En teoría, todos los embarazos deberían tener preconcepción. Y lo otro es que se reconoce, y es que sí se reconoce que la consulta preconcepcional es una oportunidad para nosotros poder reconocer si mi paciente está enferma o no y optimizar su salud. Adicional a eso, hacer manejo y preparación a la mujer para el embarazo. Pero resulta que de esa consulta salen varias cositas. 1, es un desafío para el médico. 2, para la paciente. 3, temor. La señora teme de ir a la consulta preconcepcional y que le digan que por con sus condiciones persistentes no puede quedar embarazada, o mejor dicho, se va a morir cuando esté embarazada. Entonces el temor de la paciente, y ese temor lleva a la paciente ¿a qué? A que no vaya a la consulta.
Entonces llega el embarazo no planificado o la señora que nunca quiere embarazarse y cuando está en óptimas condiciones porque su enfermedad de base está controlada, tiene 40 años. Se le sumó un riesgo más, edad materna. Entonces, lo importante es decirle a nuestras pacientes que sí pueden acceder. Y el objetivo es acceder a la consulta preconcepcional y entender que nuestro objetivo es reconocer a la paciente en edad reproductiva. Nosotros tenemos múltiples protocolos establecidos para el manejo de estas pacientes. No es nada nuevo. Realmente Colombia tiene un protocolo en la atención preconcepcional y es súper lindo leerlo. Y de esta charla realmente salió eso. Saber que el cuidado prenatal inicia en la atención del cuidado preconcepcional. Y nuestra ruta lo dice. Antes de que usted esté embarazada, usted debe ir a la atención del cuidado preconcepcional. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en esa consulta? Vamos a hacer intervenciones. Identificamos factores de riesgo y condiciones preexistentes físicas, mentales, condiciones sociales, hábitos no saludables que tienen las pacientes para poder disminuir el resultado de un embarazo y obviamente tener resultados perinatales y maternos mucho más eficaces y óptimos. Mamá y bebé en casa sanos, eso es lo que queremos. El objetivo es identificar y modificar las condiciones, ¿cierto? Las que se puedan intervenir, mejorar la salud reproductiva y mejorar la salud en general de la paciente. Debemos identificar el riesgo reproductivo de esa paciente, implementar intervenciones que eliminen, modifiquen o disminuyan la muerte y la morbilidad materna y perinatal. Adicional a eso, la asesoría preconcepcional. Debemos hacer priorización del tratamiento de patologías preexistentes, cosa que cuando la señora se embarace disminuyamos el riesgo obstétrico. Y lo más importante es que esa atención debe ser con calidad. El mejor médico del mundo, pero calidad humana, porque la paciente se debe sentir completamente segura de que llegó al sitio que era. ¿Sí? Adicional a eso, la atención nos corresponde. Ustedes, a mí. Ustedes la captan y nos las mandan a los especialistas. Y todo el equipo multidisciplinar trabaja, no solo el ginecólogo, no solo el especialista en fertilidad, no solamente el materno fetal, no, aquí nos apoyamos con todos. Nefrología, reumatología, medicina interna, endocrino, hematología. Yo siempre le digo a mis colegas, cuando usted tenga una paciente en edad reproductiva y tenga una insuficiencia renal, por favor, mándela a asesoría preconcepcional. No haga que su paciente que está en diálisis y que no ha podido controlar las presiones y tiene 4 antihipertensivos, se embarace, por favor. ¿Sí? Y en eso está. Ese es el jalón de orejas que le doy todos los días a mis colegas. La consulta preconcepcional involucra una primera consulta donde nosotros vamos a captar todos esos factores de riesgo y vamos a hacer las intervenciones iniciales. Y normalmente la norma nos dice que debemos tener una consulta de control, pero que va a depender 100% de las necesidades de esa paciente. ¿Qué tenemos? ¿Cómo inicia? Reconociendo la paciente en edad reproductiva. ¿Quién es la paciente en edad fértil? Tuve mi primera menstruación, me puedo embarazar, qué miedo, ¿cierto? Nuestras adolescentes deben ser llevadas a estas consultas. Nuestras pacientes chiquitas deben ser captadas. El pediatra debe hacer la intervención si la llevamos al pediatra. Por eso la norma nos dice que lo primero que nosotros debemos saber es intención reproductiva. Involucra a las adolescentes porque hoy día están disparados los embarazos en las adolescentes. Entonces, ¿qué intención reproductiva tiene mi paciente a 1 año? ¿Se quiere embarazar o no se quiere embarazar? Esa es la primera pregunta. Y lo otro es que toda paciente que usted vea en cualquier servicio y bajo cualquier condición, usted debe preguntarle la intención reproductiva de esa paciente y si usa o no un método de planificación familiar. Porque si yo llegué al servicio de urgencia por un dolor de cabeza terrible, yo tengo que preguntar factores de riesgo y tengo que preguntar los antecedentes. Y dentro de los gineco-obstétricos yo pregunto, ¿usted planifica sí o no? ¿Está embarazada sí o no? Última regla y saco cuentas. Entonces, tenemos que hacerlo. Y si la paciente te dice, no, yo no estoy planificando, usted está buscando un embarazo, no, yo tampoco quiero buscar un embarazo, entonces la remitimos a consulta prenatal. 3 puntos claves. ¿Tiene relaciones sexuales? ¿Pareja estable? Método de planificación. Y la consulta casi que se deriva sola,
verificamos que en ese momento no esté embarazada, valoramos los antecedentes personales, ginecológicos, obstétricos, valoramos salud psicosocial, examen físico integral, enviamos para clínicos, enviamos suplencia de micronutrientes si es necesario, remitimos a vacunación para esquemas completos previo a la gestación y hacemos planificación familiar o consejería con anticonceptivos. Y aquí me detengo. Chismosos, somos chismosos y nos toca preguntar por todo. Es decir, señora, ¿sufre alguna enfermedad, medicamentos, alergias, familiares? Importante, pacientes que tienen mamás hipertensas, abuelas hipertensas, preguntar por preeclampsia en el embarazo de esas familias o de su mamita principalmente. Hábitos nutricionales, ¿hacemos actividad física o no la hacemos? Antecedentes tóxicos, evaluar sustancias psicoactivas, historias de vacunación. Para la parte de ginecología, todo. ¿En qué momento se desarrolló? Última regla, uso anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, inicio de vida sexual, cuántos compañeros sexuales tiene la paciente, ¿cierto? La última citología. Y en los obstétricos, importante, siempre se lo digo a mis estudiantes, pregunte embarazo a embarazo. ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿Por qué fue cesárea? ¿A qué edad gestacional fue? ¿Cuánto pesó el bebé? De ahí se sacan muchísimas cosas. Se identifican partos pretérminos que no recibieron intervenciones previas, las pacientes abortadoras recurrentes salen de ahí. Entonces, importante preguntarlo. Antecedentes, obviamente, de toda la gestación y los partos, la vida obstétrica. Si esa paciente le hicimos la prueba rápida de embarazo y dio positivo, hacer cálculo de edad gestacional y mandarla ya a control prenatal, ¿no? Las listas de chequeo existen. FIGO tiene una, es súper fácil llenarla, es sí, no y no sé, ¿cierto? Pero nuestro protocolo de atención preconcepcional es mucho más intenso en las preguntas. Realmente abarca todas las áreas, desde las patologías o condiciones preexistentes, pregunta uno a una si la tiene la paciente, sobre la parte reproductiva, inclusive el tema de los embarazos y las características del mismo. Hablamos de antecedentes genéticos o patologías familiares de base, hablamos de hábitos saludables, hablamos de nutrición, si hay deficiencias nutricionales, si es una paciente con un antecedente de una cirugía bariátrica, ¿cierto? Exposición ambiental, pacientes con mascotas, pacientes que tienen contacto con tierra, aumenta el riesgo de toxoplasmosis durante la gestación, entonces tenemos que saber cómo están las serologías previas de nuestras pacientes. Inclusive, nosotros debemos preguntar en embarazos anteriores, toxoplasma, citomegalovirus, malaria, también hay que averiguarlo. Infecciones de transmisión sexual y, adicional a eso, medicamentos, si está expuesta a alguno de estos, y los aspectos psicosociales. Indagar, salud mental, hoy estamos ante salud mental. Ansiedad, depresión, estrés laboral, violencia. Hay que indagarlo 100%, no esperar que la paciente se embarace para podérselo preguntar. Examen físico integral, desde la cabeza a los pies. Hay que revisar a la paciente. Pero hacemos énfasis en el peso, la talla, el índice de masa corporal, presión arterial y frecuencia cardíaca de la paciente. ¿Listo? Para poder hacer un enfoque claro de cuáles van a ser las recomendaciones referente a su estado nutricional. El doctor lo decía muy claramente, la obesidad es terrible. El solo hecho de que llegue una paciente obesa a nuestra consulta embarazada aumenta el riesgo de todo. Aumenta el riesgo de diabetes de la gestación, aumenta el riesgo de preeclampsia, aumenta el riesgo de evento tromboembólico. Entonces nosotros tenemos que identificar a esta paciente y antes de intervenirla. Las pacientes que son muy flaquitas también tienen riesgo. Aquella paciente que llega al embarazo con un peso preconcepcional menor a 45, que tiene índices de masas corporales menores a 19.8 o que durante la gestación tiene un mínimo aumento de peso, aumenta el riesgo de complicaciones para su bebé y para ella. Restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacimiento, mayor tasa de cesárea, mayor episiotomía en el parto,
pacientes que hacen parto pretérminos, que aparte de eso el estado nutricional se asocia a la deficiencia de hierro, entonces aún más para la presentación de partos pretérminos, ruptura prematura de membranas y coriamnionitis. Entonces sí tenemos que intervenir también a las que son muy, muy delgadas. Y para la obesidad tenemos riesgos antes, durante y después, ¿cierto? Entonces decirle a tu paciente que debe comenzar a hacer un régimen nutricional, hacer ejercicio, ¿cierto? Y realmente buscar la causa de su obesidad. Remitimos a valoración por nutrición, remitimos con el equipo de psicología y de psiquiatría porque muchas pacientes van a necesitar ese apoyo para poder lograr las metas que nosotros le estamos estableciendo en la consulta. Hacemos suplencia de micronutrientes, ácido fólico en el caso de que tenga una intención de embarazarse en un año, ¿cierto? 400 microgramos diarios. Aquella paciente que tiene antecedentes de malformaciones de tubo neural o cualquier tipo de malformación, hoy día le decimos 4 miligramos preconcepcional para poder reducir la tasa de malformaciones. Para clínicos, los iniciales, tamizaje universal para hepatitis, mandamos hemograma, hemoclasificación, una glicemia, urocultivo, revisamos la serología de VIH, sífilis, toxoplasma, rubiola, hemoparásitos en los casos de las zonas endémicas, es importante, ¿listo? Y mandamos a vacunar. Si no hay esquemas completos, los pueden hacer, principalmente hepatitis, en pro de prevenir la transmisión materno-perinatal. Y hacemos consejería. La anticoncepción sí está dirigida 100% a la parte de ginecología, entonces tenemos que remitirla al ginecólogo, uno para valorar cuáles son las condiciones de morbimortalidad que tiene la paciente y hacer así la consejería del tipo anticonceptivo. No olvidar que debemos también hacer prevención de ITS, entonces recomendamos el uso de los preservativos. Y aquella paciente que tiene una situación que si se embaraza, se muere, pues dígale, anticoncepción definitiva. Entonces, enfoques claves para pacientes. Edad. Paciente mayor a 35 años, recordar que tiene aumento de cromosomopatías y aneuploidías, así como desarrollar condiciones propias de la gestación, preeclampsia, diabetes de la gestación. Debemos hacer intervenciones oportunas en ellas, debemos explicarle cuál es el riesgo que ellas tienen para el embarazo y aparte de eso informar sobre sentencia de interrupción voluntaria del embarazo en caso tal de que se presente, ¿cierto? Evaluar también enfermedades familiares, anemias, trombofilias, cosas que ya las pacientes tienen, debemos indagarlas. En los antecedentes reproductivos, súper importante. Tuvo un aborto previo, hombre, mándele perfil tiroideo, mándele el perfil de SAF, mándele perfil metabólico. Tuvo parto pretérmino, evalúe si es por incompetencia cervical, ¿cierto? Pregunte cómo fue ese parto pretérmino. Halle la causa de ese parto pretérmino y saber que si su paciente se embaraza va a hacer bicometría seriada y cerclaje profiláctico. Si nosotros tenemos periodo intergenésico corto, más riesgo de que haya un parto pretérmino, más riesgo de que si ese parto fue por cesárea, tenga una placenta previa, un acretismo, una ruptura uterina. Incompatibilidad RH, evaluar paciente, pareja, hijos, si hubo profilaxis en la gestación y adicional a eso, cómo está el CUMS actual. Muerte perinatal, causas y hablar de recurrencias. Multiparidad, pacientes con más de 3 partos, aumenta el riesgo de hemorragia postparto. ¿Listo? Obviamente aumenta también condiciones persistentes en la paciente. Recién nacidos menores a 2.500, evaluar el estado nutricional de la paciente, infecciones y fetos con macrosomía, evaluar obesidad, resistencia a insulina, diabetes y condiciones metabólicas de base en la paciente. Preeclampsia no lo podemos olvidar, es nuestra mayor causa de mortalidad y morbilidad materna en Colombia, es decir, nosotros tenemos que hacer intervenciones, decirle a la paciente que el riesgo de recurrencia es súper alto, debe hacer modificaciones en el estilo de vida, debe mejorar su estado nutricional y saber que si tuvo preeclampsia, debe hacer un perfil cardiovascular posterior al nacimiento de ese bebé. ¿Por qué? Porque muchas pacientes terminan teniendo hipertensiones residuales, ¿cierto? Nefropatías, nunca fueron al control después del año de nacido, ni tampoco al control. Es más, pacientes hipertensas después de 6 meses de haber tenido sus bebés, le quitan medicamentos, señora, usted ya se curó, no tiene hipertensión, ¿cómo que no? La literatura dice que si la paciente dura hipertensa más de 12 semanas posparto, es hipertensa crónica y debe entrar al programa de hipertensión. No lo hacemos, no la mandamos, no le decimos que quedó hipertensa.
y tenemos que hacerlo. ¿Listo? Manejo multidisciplinar para condiciones preexistentes. Ojo con la lúpica, ojo con la nefrópata, ojo con la paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro, ojo con la paciente que sufre de epilepsia, ojo con la paciente diabética pregestacional. Esa paciente debe tener manejo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerla en óptimas condiciones para un embarazo y reducir riesgos maternos perinatales, además de la asesoría de planificación familiar por parte de nosotros. Aspectos psicosociales importantes. Nuestras adolescentes sí o sí necesitan una asesoría, ¿cierto? Y evaluar qué riesgos tenemos de patología psicológica y psiquiátrica en nuestras pacientes. O sea, no olvidar lo que hace parte importante de nuestra consulta. ¿Qué quiero que se lleven a su casa? La preconcepcional es prevención primaria, es ustedes. Y ustedes remiten, ¿a dónde? Al especialista pertinente. Pero es ustedes son los que captan. Ustedes son ese primer eslabón de la pirámide. Yo soy la última. Pero si ustedes no se dan cuenta de que existe un riesgo, nadie se va a dar cuenta. Entonces, ese es mi llamado hoy. Ustedes hacen preconcepción. Ustedes identifican a la paciente en edad fértil. Ustedes deben preguntar cuál es la intención de embarazarse de ella, sin violar sus derechos reproductivos y sexuales. Y implementar desde antes de que se embarace esas intervenciones para eliminar factores de riesgo o controlar enfermedades persistentes. Y poder lograr tener esa mamá y ese bebé completamente sanos en casa cuando ella se embarace. Muchas gracias.